precisamente el error de los procesos tradicionales. Yo creo que además es el grave problema que nosotros tenemos en ingeniería, en obra pública en nuestro país. Por eso se caen los puentes, por eso hay socavones, por eso se inundan los segundos pisos, porque marcan que la planeación es una etapa que tiene principio y fin en el desarrollo del proyecto. Y como en el caso del inicio, tiene un incremento, al principio hay una gran actividad por terminar el plan, pero al terminar el plan se da por concluida la planeación. Y entonces empieza esta línea, que es la línea de ejecución, donde tiene su culminación generalmente ya cuando vamos a terminar el proyecto, ya cuando nos empieza a ganar el tiempo, el entregarlo, es cuando empiezan las carreras. Y luego da un bajón, ¿por qué? Porque ya estamos prácticamente al final. El punto 4 es el punto de control que va de la mano con la ejecución. También lo mismo. El sistema de control es cuando queremos resolver todo lo que no hicimos en el desarrollo del proyecto o en el proceso de manufactura del producto, lo queremos resolver al final. Y por último viene el cierre X, el cierre, bueno, tiene también, se tiene que hablar con los clientes, se tienen que hacer pruebas y con lo cual termina. De alguna manera, aquí bien lo dicen, se precipitan las fases de ejecución, control y cierre. Entonces, nos presentan la alternativa. Este es un proyecto bajo la filosofía Lean, que no necesariamente tiene que ser nada más con la filosofía Lean. O sea, se puede aplicar con muchas metodologías, pero buscando estos resultados. El inicio es como siempre, nada más que aquí el cambio es que y efectivamente tiene una curva, una cúspide, que es la más importante, pero realmente requiere una gran actividad, que es algo que yo siempre he peleado. La planeación no termina, la planeación se tiene que hacer de manera constante, termina cuando termina el proyecto. Entonces, aquí nosotros vemos que la planeación se incrementa al principio del proyecto y luego ya empieza a bajar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con la planeación es ajustarnos a la realidad que se nos está dando. Después tenemos la de la ejecución. La ejecución también tiene una cúspide, nada más que si nos damos cuenta comparado con el anterior, la cúspide está más a la mitad. Esta cúspide permite que con un poquito de calma y de tranquilidad podamos planear la entrega del proyecto. Y el control es algo equilibrado. El control es algo que va durante todo el proyecto, pero de manera equilibrada. No queremos resolver al final lo que hicimos mal en un principio. Esta es la parte vital que nos tratan de explicar en esta cuestión, Lean. Aquí nos manejan estas estrategias para la optimización, donde nos hablan de implementar el procedimiento y las políticas de contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión se refiere a los KPIs, a estar midiendo constantemente cómo es la operación. Después viene la cuantificación con precisión de los costos, tanto de producción como construcción. Y se busca una gestión participativa y cultura organizacional de equipo. Obviamente se refiere a unas excelentes relaciones con proveedores y clientes y iniciación en una correcta planificación estratégica. Esto mismo, y no es que esté repitiendo con diferentes colores la lámina, lo que pasa es que estas láminas las he tomado de a las ayudas que yo tengo para implantación, y para cada una de estas etapas se genera todo un capítulo. Entonces, por eso vemos aquí con otro color de la cuantificación con precisión de los costos. ¿Y en qué aterriza esto?
Aterriza en invertir en capacitación y entrenamiento del personal. De esta manera se logran potenciar sus competencias y aumentar su productividad, lo cual es muy útil. Y también nos habla de adoptar nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Mientras mayor rapidez y distribución de la comunicación exista en una organización, pues es más útil porque todos sabemos lo que está sucediendo. Al revés de lo que a veces se piensa, ¿eh? Hay veces que alguien dice, no, no lo comenten porque puede generar un problema. Si algo no lo podemos comentar porque hay un problema, es que realmente es un problema, que específicamente hay que ver si lo podemos quitar. Adquirir e implementar de manera racional estas herramientas de nuevas tecnologías para optimizar los procesos empresariales. Las técnicas de Toyota, que es lo mismo de la filosofía Lean, las podemos agrupar en estos puntos. Uno es crear un flujo continuo de productos en la cadena de producción, de manera que los problemas salgan a la superficie, hacer visibles los problemas de calidad para poder darle solución. Este concepto está relacionado con infundir un sentido de crisis, tensión e importancia en lo que se hace a los empleados. Ojo, aquí ya quiero que metan en su mente esto de un sentido de crisis y tensión, que efectivamente esto se vuelve muy presionante. ¿Qué tratan de hacer con esto de crisis y tensión? El que una persona pueda, en un momento dado, si se da cuenta que hay un error mínimo, que a lo mejor una persona tiró un papel donde no debía, y arme una escandalera para ir al cero defectos. Entonces, ustedes imagínense un lugar de trabajo donde ustedes cometieron un error y todo el grupo se pone a armar un escándalo por el error que se cometió. Claro, para la próxima vez, pues vamos a estar con pavor para hacerlo, pero es una manera de llegar a la calidad que estamos buscando. Tiene que ver con sostener la moral, atención y motivación de los trabajadores. Un trabajo bajo esta tensión no es fácil, se requiere una gran motivación. Y hablan de la mejora continua, que puede ser apoyado por estos sistemas Kaizen, 5S, todos los que ustedes quieran. 2, evitar hacer cosas innecesarias, desperdicios, le llaman mudas. Esta es una semántica que se usa mucho en este proyecto. De aquí vamos a derivar el just in time, que es producir lo justo y en el momento apropiado. Esto del just in time llega al grado de presentar las cosas cuando las queremos en la línea de producción. ¿Para qué? Para no tener almacén. Lo que se busca, el almacén es un costo innecesario. Es un costo que no genera valor agregado. Entiendo que cualquiera dice, yo quiero tener la seguridad en el almacén de mis productos para mi fabricación, pero el costo pega y entonces lo que se busca es la eliminación. Estas palabritas japonesas, jidouka, que es automatizar todo lo que se puede. Evitar el error humano por medio de automatización. Y minimizar todos los riesgos. Eso es todo un capítulo. Ver cómo funcionan estos riesgos, cómo podemos administrarlos para que no se les presente algo desagradable. 3, estandarizar las tareas de manera que la gente pueda perfeccionarse en ellas. Al fijar un estándar estable, derivado de la estandarización hay que ecualizar la producción, o sea, equilibrarla. Lo que se trata aquí siempre de buscar son de evitar los picos. Y este concepto es una extensión del just in time. 4, las decisiones se toman por consenso. Un grave problema para nuestra cultura, ¿eh? Nosotros culturalmente a nivel trabajos no somos muy democráticos, que digamos, ¿eh? Entonces normalmente la decisión la toma el jefe o un directivo o alguien, pero normalmente no participamos con todos los que estábamos queriendo hacer.
Los principios básicos, perdón, el consenso, como lo mencionaba, se interpone a estilos más personalistas, por lo que minimiza hasta cierto punto los riesgos. Los principios básicos son eminentemente de carácter estratégico, indican una dirección general y unos valores, pero por otro lado tienen consecuencias muy prácticas en el día a día porque afectan directamente la manera de trabajar de los empleados. Volvemos a lo que hablábamos: psicología Kaizen, la mejora continua, motivación, sentido de crisis y consenso. Conclusión: una vez integrados estos 5 principios iniciales del pensamiento Lean, los vamos a ver ahorita en un gráfico para observar cómo se relacionan con ellos. De los 5, 4 de ellos son lecciones extraídas y un quinto identifica el flujo de valor. En muchas ocasiones surgen dudas y esto tiene que ver con el sistema Toyota, y hay quien por ignorancia o interés tergiversa o manipula los conceptos para así poder vender más de lo que sea. Aquí lo ponen que hay muchos pretendidos padres de la criatura. Obviamente esto tiene que ver con esa situación esa situación de moda donde hay mucho charlatán. Este es el diagramita que tenemos, lo voy a ver ya completado, donde hablamos que se maneja por una estabilidad. Hablan del Total Productive Maintenance, o sea, que no haya sobresaltos en la producción. Tenemos la columna del Just in Time, la columna de la estandarización, la columna de la mejora continua. Y los 3 puntos que son importantes es ya cuando llegamos al resultado, que es la mejor calidad, el menor costo, el tiempo líder, la mejor seguridad, la plena moral, tiene que ver porque evitamos los desperdicios, tiene que ver porque hicimos un mapeo de procesos, tiene que ver porque creamos un flujo equilibrado, tiene que ver porque generamos una mejora continua y tiene que ver porque manejamos ese sistema de jalar la producción, no de empujarla. Esto, como les decía, tiene que ver con puede ser producción, pueden ser proyectos, puede ser cualquiera del que estamos hablando. Los principios de la filosofía implican reducir las partes de las tareas que no agregan valor al producto, incrementar el valor al producto a través de la consideración sistemática de las necesidades del cliente. Esto es algo central. El cliente es la parte más importante de la organización. Obtener estandarización o llegar a un equilibrio reduciendo la variabilidad. Reducir los tiempos de operación, de inspección, de espera, de movimiento o transporte. Simplificar y reducir el número de pasos, de partes, de relaciones. Aumentar la flexibilidad de salida del producto. Hacer transparentes los procesos. Enfocar el control de los procesos. Introducir la mejora continua en los procesos y balancear la mejora de flujo con la complejidad de la transformación. Creo que hasta aquí todos estaríamos de acuerdo en que esto es deseable para todos. Creo que es algo que a nadie nos establecería algo diferente. Creo que valdría la pena el aceptarlo. Pero, insisto, todavía no me meto a la parte de crítica. La mejora en las herramientas que tenemos es generar el concepto de reto, manejar la mejora continua y Genbutsu
que es ir al origen para encontrar los problemas raíz, las causas raíz de cada problema, y en función de esto armar todo este reto que se debe de convertir no de empresa, lo que buscan es convertirlo a nivel personal, que cada persona tenga ese día a día, el decir, tengo que lograr la perfección. Por eso me regreso a lo que les expliqué al principio cuando hablaba de la ceremonia del té. Si ya nos metemos en proyecto, quiero hacer esto sin meterme más sin necesariamente repetirles algo que tal vez todos ustedes conocen. El primer paso en cualquier proyecto, lo podemos ver, hay muchas metodologías, pero los que manejan es primero esta estructura de desglose del trabajo, el famoso Work Breakdown Structure que nos maneja el Project Management. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos un X proyecto donde lo divide en estructuras, arquitectura, instalaciones, manejan las obras que tienen que ver y eso nos va a aterrizar en un segundo paso que es la logística y estructura de recursos. En esto determinamos y documentamos todo lo relacionado con los recursos del proyecto. En la mayoría de los mismos los recursos no se planean ni cuantifican y esto produce una gran cantidad de desperdicio. Se registran las cuantificaciones y volumetría de materiales. Existen una serie de datos básicos mínimos para poder completar con éxito este punto y al concluir ha de tenerse muy detallado qué se va a construir, quién lo va a construir y de forma general cómo se va a construir. Esto lo podemos ver en estos siguientes pasos. Tenemos un listado de recursos humanos donde se identifican, por ejemplo, la gente, su puesto, la empresa. Fíjense que esto que les estoy mencionando de la empresa no se refiere nada más al corporativo, se refiere también a la parte de proveedores. El proveedor bajo la filosofía Lean se tiene que considerar un miembro más de la organización, lo cual a la hora de aterrizar esta situación en nuestro medio tiene cierta problemática. Tenemos listado de herramientas, donde ahí está especificado, tenemos listado de materiales, y tenemos desarrollo de matriz con roles y responsabilidades. Esta matriz es donde se listan las responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo, de todo el proyecto, de toda la fábrica. Han de ser descritas tras una entrevista y un diagnóstico personal con cada uno de los miembros del equipo de proyecto. Es fundamental determinar en primer término el alcance de las personas y puestos de los cuales se requieren conocer sus responsabilidades dentro del proyecto. Lo óptimo es iniciar con el gerente de proyecto y todos los miembros del equipo técnico, llegando hasta el grado de maestros de obra. Paso 3, restricciones. Como lo que andamos buscando es equilibrar, tenemos que encontrar los cuellos de botella en nuestro proceso, en nuestro proyecto, y aplicar una mejora para acercarnos al flujo correcto. Aquí tenemos que esto nos está produciendo 10 unidades, está 8, aquí hay un bajón, tenemos que subirlo un poquito. Cuarto paso, plan estratégico de construcción. El objetivo es desarrollar la logística constructiva. Es básico plantear la logística con el equipo de especialistas de casa, identificando restricciones y áreas de oportunidad. Se recomienda sectorizar la logística tomando como referencia lo que ya hicimos del desglose de trabajo. Y se tienen que realizar reuniones con todo el equipo de trabajo del proyecto, incluyendo a futuros subcontratistas para establecer la logística constructiva de manera detallada y colaborativa. A ver, todavía no hemos pegado un ladrillo. Esto es proceso de planeación. Y vamos al quinto paso, que es el last plan, que es donde me quiero centrar un poquito por la complejidad que tiene.
El As Planner, sistema único, es una herramienta de planeación que permite obtener flujo de trabajo a través de la colaboración. Es un sistema que crea la predicción del flujo de trabajo en los proyectos por medio de sesiones colaborativas, creando una red de compromisos entre todos los participantes. Durante las diversas conversaciones se activa una red de compromisos indispensables para identificar las necesidades, para alcanzar una serie de hitos, eventos, para que el trabajo esté listo y la persona se comprometa a realizarlo aprendiendo de su propia experiencia. Este es el sistema del Last Planner. Partimos de un plan maestro. Es la sesión de empuje, se genera estrategias, analizamos el plan de los recursos, sectorizamos fuentes. Ese plan lo vamos a llevar a un plan de 6 semanas que habla de eliminar restricciones, logística de recursos, administración de recursos. Este lo llevamos a un programa semanal que habla de reunión semanal de obra, reajuste de flujo de trabajo, y lo llevamos a un programa diario, registro de incidencias, nuevas causas de no cumplimiento, y por último lo llevamos a la ejecución. Y al final nos hablan de un análisis de confiabilidad, es un KPI que nos habla de los resultados en cuanto al uso de recursos, personal y tiempo. Y si vamos, la mejora continua viene al revés, nos faltó aquí la flechita por lo oscuro de la lámina. La mejora continua viene al revés. En función del análisis de confiabilidad, tenemos que estar mejorando las diversas etapas. Bueno, ya de entrada, yo soy un gran defensor de la planeación, pero ya de entrada vayan, ahora sí, como dicen los abogados, midiéndole el agua a los camotes para ver el grado de complejidad de este sistema. ¿Cómo lo vamos a implementar? Hablan de una sesión pool. Esto nos permite programar los eventos, las salidas, las restricciones. Nos lleva a actualizar y manejar las restricciones. Se han eliminado las restricciones, actualizar el plan pool, ver si llegamos a un programa confiable, partiendo de revisar el plan de trabajo semanal. Si revisamos el plan de trabajo semanal y el porcentaje del plan completado funcionó, podemos decir sí, calculamos nuestros KPIs, con eso actualizamos nuestro pool y podemos llegar a nuestro programa confiable. Si no está terminada la tarea, vamos a llegar a una varianza de diagrama, Pareto, retrabajos, que nos implica regresar a nuestro programa. Esto es activo, preventivo. Esto ya nos habla de que hay una acción. Sin embargo, esto es el diagrama general. ¿Cómo lo implementamos? Fíjense cómo nos lleva de la mano. Y esto se lo estoy haciendo resumido, ¿eh? El tener todo el proceso de Last Planner, más o menos tendríamos que haber usado unas 60 láminas. Pero lo estoy tratando de hacer resumido porque, bueno, no es el caso convertirnos en expertos en este tipo de cuestiones. Iniciamos la obra con menos 75 días del inicio. De ahí vamos a generar el primer programa. Vamos a tener un proceso de discusión. Vamos a publicarlo. A los 10 días vamos a tener una reunión para actualizar todo lo que tuvimos que tiene que ver, revisar especificaciones, rebasar el primer planeador, el programa, preparar programas de compra, preparar preguntas para facilitar la sesión de empuje, para la sesión de jale, identificar desafíos, identificar fecha de inicio. Aquí tenemos ya el inicio de obra, o sea, 75 días. Eso de los 75 días, primero, yo lo veo muy cuadrado. Creo que va a depender del proyecto
y el grado de acuerdos que se tiene que lograr. Ya con el inicio de obra vamos a tener la reunión semanal, vamos a tener la segunda reunión semanal, vamos a tener el nuevo comentario de la reunión semanal y así nos vamos a ir llevando hasta que nos llegue al final de la obra. Estas reuniones son eternas, ¿no? Mientras lo que vaya a durar el proyecto. Este es el sistema detallado de cómo implementarlo. Simplemente les llamo la atención, no quiero que lo revisemos todo porque nos vamos a dormir, pero aquí nosotros tenemos, fíjense, hay reuniones, hay consenso de equipo. Si sí, enviamos una carta de invitación para que en la siguiente reunión ya estén los contratistas. Aplicamos metas. Hay la sesión. Se duplican metas, se explican metas para la sesión, se transporta información, se identifican inconsistencias, se identifican sobreposiciones y se vuelve a actualizar este programa. Hay consenso, sí, volvemos a enviar otra invitación para otra junta. Y así nos vamos a pasar, más o menos nos están hablando de 4 juntas. Al final se publica el programa ya actualizado, que es el programa. El fin no quiere decir que se acabó el proyecto, es el fin de la planeación. Empiezan todas las revisiones semanales. Todo esto fue para implementar la parte del plan. Esto simplemente es para ver. El programa primero planificador revisa los planos y las especificaciones, determina la duración del proyecto, determina los hitos del proyecto, programa un cronograma con los hitos del proyecto, define la secuencia de tareas para completar cada uno, define el plan de coordinación, desarrolla el calendario de adquisiciones, determina los supuestos para desarrollar la programación y identifica las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. Y volvemos a llegar al sistemita de cómo implementarlo. ¿Qué razones se tiene para hacer una sesión pool? O sea, no para el plan, para hacer una sesión de convencimiento, de motivación. En la programación tradicional, una única persona realiza la planificación y define los hitos. Aquí un grupo de responsables definen los hitos y realizan la planificación en equipo. En la programación tradicional hay una persona comprometida. Aquí hay todo un grupo comprometido, se supone. Porque acuérdense que en este grupo tenemos de chile, de dulce y de manteca. No hay intercambio de conocimientos en la programación tradicional. En la programación pool, sí. No hay conversación. En la programación pool hay conversaciones cara a cara. Que aquí déjenme adelantarles un problemita. Si estamos nosotros en un proyecto del tipo que tenemos subcontratistas que están en otro país o en otro estado, claro, ahorita estamos ya, esta es una muestra que podemos usar todos estos medios online, pero antes de esto, el trasladarlos para tener una junta cara a cara, pues era un problema. En la programación tradicional hay un bajo nivel de detalle. En la programación pool hay un mayor nivel. En la tradicional hay recursos no identificados. Aquí se tienen identificados todos los recursos. En la tradicional no se anticipa la disgregación de tareas. Aquí sí se anticipa. Lo cual esto no es muy cierto, porque la disgregación de tareas yo creo que es parte integral de cualquier planeador de proyecto. En una programación tradicional es difícil darle seguimiento, se vale. En una programación pool es fácil darle seguimiento. Lo que se asume no está de acuerdo, porque estamos asumiendo muchas cosas que la gente lo tiene que aceptar por decreto, y en la programación pool lo que se asume está negociado.
Hay una dificultad para identificar las restricciones y aquí las restricciones se identifican de una manera conveniente. Y esto se los pongo como un ejemplo. Por ejemplo, uno de los casos para llevar a cabo a la estrategia de la sesión, o sea, los líderes del proyecto dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a manejar la sesión? Entonces, hay que definir qué queremos lograr, quiénes son los participantes, cuáles son las preguntas que debe de hacer para crear la mejor estrategia para definir los hitos, cuáles son los posibles retos y enviar carta de invitación. Con esto entrenamos a los participantes en cómo participar. O sea, les vamos a mandar una carta que les vamos a decir, miren, es una sesión donde vamos a llegar, nos vamos a sentar así, vamos a poner unas cartulinas para explicar el proyecto, vamos a discutir, cada quien va a tener que hablar de determinada forma. Y bueno, esto implica animar a los participantes a estudiar planos e identificar las tareas que necesitan para llevar a cabo la misma, pedirles que preparen una lista de estas tareas, incluyendo la duración y la mano de obra, pídales que identifiquen las restricciones para poder realizar estas tareas. Ojo, esto implica proveedores y subcontratistas. Yo quiero ver a los que estamos en proyecto, decir al subcontratista, oiga, vamos a tener una junta con estas características y quiero que lleve esta tarea. Vaya, me preocupa un poquito. Y estas son las reglas. Las reglas se van a poner tarjetas identificativas, planean que hay un desayuno o comida si aplica, se tengan rotuladores, post-it de colores, cinta adhesiva para pegarlos, lista de contactos del proyecto, se van a firmar las hojas y se va a tener una cámara para llevar el archivo del evento. Y se va a acabar terminando con estos post-its donde están hablando cuando son proveedores, cuando son miembros de la organización, cuando son restricciones, etc. Y esto va a aterrizar, en un plan semanal de revisión. Roles para la pool sesión, tenemos 5 roles. El facilitador, el jefe de obra, el project manager, el project coordinator y los participantes. Aquí nos están hablando del project manager, del project coordinator. Para cada uno de estos se decide lo que tiene que hacer. Este es el que tiene que enviar la carta de invitación a todos los participantes, preparar la pool session y confirmar la asistencia de los participantes. Aquí les hablo de una cuarta pool session que da a una tercera negociación. Hay que escribir los objetivos, centrarse en el camino crítico y preguntar, ¿podemos incrementar la mano de obra y reducir la duración? ¿Podemos hacer doble turno? ¿Podemos trabajar los domingos? ¿Se han alcanzado los objetivos? Al realizar cambios, el camino crítico puede cambiar también. Y al final se va a establecer un tablero de obra, que es un póster general, donde aparece nombre, empresa, mail de cada uno de las gentes, las estadísticas con los KPIs, fotos de avance de obra, papel de responsabilidades, firmas en el tablero que están asegurando que se reciban, el plan semanal, la lista de restricciones y el plano de avance semanal. ¿Qué cambios de comportamiento se requieren en esto? Pues estructuras organizacionales planas y horizontales, eliminar supervisiones, jefes, subjefes, en lo más que se pueda, cambios en las descripciones de puestos para que el personal haga lo que sea necesario, para que el proceso funcione y adicione valor, bajando la responsabilidad de las tareas en manufactura Lean, y esto principalmente con los operadores empleados, multifuncionales y multidisciplinados y empoderados, los que tienen algún mando. Indispensable para que funcione la filosofía Lean, el compromiso del director, el CEO, el presidente, el que sea, y su acción
desde la ceremonia de arranque como el seguimiento de la misma. A ver si me explico. Esto no se puede resolver a través de un memorando. Esto, y tiene que ver con esta filosofía japonesa, tiene que seguir un rito. Y ese rito se arranca con una ceremonia de arranque donde el más alto grado de la empresa habla, dirige unas palabras, están reunidos todos, se explica lo que se va a hacer, se explica el por qué, se explican los objetivos, y con eso este CEO está tomando el liderazgo, porque si no la gente va a decir, pues esto nos lo está mandando nuestro jefe, y nuestro jefe a lo mejor mañana ya no está. Entonces es indispensable para este tipo de cosas el compromiso del director CEO presidente, lo cual ya de entrada les digo que genera un problema, porque el presidente a lo mejor está en otro país y nos va a decir, oigan, yo para eso tengo gente, que la gente haga eso. Yo lo que quiero es ver que brille mi dinero y que haya resultados, cambios de mentalidad. Y esto nos lleva ya a la discusión. Antes de meterme a la discusión, no sé si haya alguna pregunta específica sobre lo que tiene que ver esta filosofía Lean, que como les decía, la estoy presentando de una manera resumida. Pues por mi parte sí me motivó una pregunta. Adelante. Si tiene una, digamos, información acerca de qué aceptación, qué tasa de aceptación tiene esta filosofía en su experiencia de consultoría, digamos, es baja, alta, media. A ver, doctora, no tengo una estadística. Le Ok, voy a decir perfecto. mi experiencia personal. Cualitativamente. Ajá, A ver, yo no conozco ninguna empresa, ajá, ninguna, he estado en un buen número de proyectos que haya podido aplicar esto, ajá. no le digo en un 100, en un 80%. De entrada, como les decía al principio de la plática, la gente dice, oye, yo quiero el last plan. Ah, ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una junta de viaje de negocios a San Antonio, a Houston, y alguien comentó lo de last plan y le dijo, oye, yo quiero eso. Mm. Pero a la hora de aplicar, todos se acaban arrugando por lo que estamos viendo. Sí. Realmente, ustedes imagínense si para generar el programa de la obra necesitamos 9,75, estamos hablando de 3 meses y medio. No sé. Hace poco platicaba con un exalumno mío que es director de obra de Walmart, que es completamente, es otro enfoque. Ellos tienen una metodología que llaman Agile, de ágil, donde empiezan a construir en caliente y sobre la construcción empiezan a hacer adecuaciones. No quiero defenderla, pero veamos los dos extremos. Yo aquí me estoy gastando en tiempo que me está peleando la filosofía Lean en que no haya desperdicio en 90 días para tener un plan después de un infinito número de negociaciones para que todos estemos de acuerdo. Entonces, yo no conozco que haya llegado, le digo, a un 80% de implementación de este tipo de cosas. No. Qué interesante, Y sí. esto, Como y dijo, esto, es perdón, controversial. anda, bueno, y ahorita lo vamos a discutir, y esto conforme llega el problema, no, genera la frustración. Yo me acuerdo, ahí en mis épocas del Pleistoceno, cuando empezaron las computadoras, que todo director quería tener una computadora en su oficina, pero no sabía ni cómo usarla. Entonces la compraban, la tenían y al rato venía el desengaño. Decía, bueno, pues realmente no la necesitaba, la estoy usando para jugar ajedrez. Ya después le entraron. Lo mismo pasa con el As Planner. La gente dice, hijo, yo me esperaba otra cosa y viene un desengaño, que ese desengaño a veces es peor porque nos da un bajón en nuestras expectativas enormes.
filosofía, que son buenas, y hacer algo más ágil y más productivo, más costo-beneficio. Encaja con la cultura operativa mexicana. Tenemos un serio problema. Primero, no estoy tan seguro que hay una cultura operativa mexicana. Creo que hay muchas culturas operativas mexicanas, pero todas ellas están más enfocados al americano que al japonés. Ganando una muy buena de la cultura. Costo-beneficio. Bueno, ahí sí, esto, realmente a nivel, si uno se pone a hacer un análisis de lo que lleva contra lo que se ahorra, híjole, pues lo pienso. Yo, por ejemplo, me queda muy claro lo que les expliqué en las gráficas. Esa gráfica donde habla de un proceso de planeación que incluya todo el proyecto. Eso me encanta. Me encanta el que se achaparren los organigramas. Me encanta que el central sea el cliente, que estemos pensando en lo que realmente el cliente quiere y no lo que nuestro gerente quiere o está exigiendo. Me encanta. Pero creo que hay otras formas de poderlo aplicar. ¿Qué conclusión podría yo llegar? Que es una recomendación que yo hago con mis clientes y con mis alumnos. Pues algo que a lo mejor me fusilarían estas gentes de Toyota, que es la tropicalización. Agarrar lo bueno, aplicarlo en algo, en la realidad del proyecto, la gente y el personal que tengo encima. Yo quiero pensar este tipo de juntas y de revisiones al estar construyendo una carretera en Tierra Caliente de Guerrero. Yo creo que generaría una revuelta, que es un problema de defecto de nosotros, no lo dudo. Pero pues es una realidad, que hay cosas que no se pueden aplicar. Yo me he enfrentado con este choque a la realidad. Lo queremos poner, la gente está animada. Hemos tenido muchas pláticas con el director. Es más, el director acepta dar el banderazo y comprometerse. Pero a la hora de que vienen estas series de juntas, la gente dice, oye, no, páralo. ¿Por qué? Porque yo traigo un plan y yo tengo que terminar mi proyecto en tal tiempo. Entonces, miren, yo lo advertí desde un principio. Esta plática, esta presentación es provocadora y es de alguna manera una crítica a este sistema que lo queramos aplicar así a rajatabla. Creo que tiene cosas muy útiles, pero creo que... García es profesor del posgrado en Ingeniería de Sistemas en el área de planeación y él tiene 2 grados de doctor, uno en el área de Ingeniería de Sistemas y el otro en Filosofía, ¿verdad? Entonces, también por ahí vimos que participa muy fuertemente en un seminario de historia o un evento de historia y también lo vamos siguiendo. Nos encanta esa cultura tan amplia del doctor y esa experiencia y ciertamente su plática fue sugerente hacia al debate. Hasta aquí dejamos la representación nueva de la 6ª sesión del 16º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema y le reiteramos a los que nos están escuchando que planteen sus preguntas. Ustedes